Ante nada, traerles saludos, ¿no?, de los hermanos de San Fernando y también de los hermanos de Málaga, porque estuvimos en Málaga, incluso estuvimos tentados allí en la Almería, pero de donde estábamos en Málaga eran 180 kilómetros y no teníamos la verdad mucho tiempo, y para ir un día pues no valía la pena hacer tanta carretera para el cuerpo que está mal acostumbrado a poquitos kilómetros aquí en la Nazareth, ¿verdad? Pero les traigo saludos de los hermanos de allí, que les agradecen a ustedes el permitir que nosotros vayamos hasta aquel lugar para compartir con ellos de la palabra de Dios. Y es un privilegio volver a estar aquí de nuevo, a pesar que hace mucho tiempo que yo no he estado con gripe y con el cuerpo tan molido, pero también es normal. Hemos hecho más de 1000 kilómetros de carretera, eso desgasta, ¿no? En 1000 kilómetros en pocos días. Antes de venir para acá hicimos aproximadamente 700 kilómetros prácticamente. Así que de cualquier forma estamos agradecidos. El hermano Pedro también les manda saludos. Yo he hablado con él hace 2 o 3 días. Así que nada, hoy quiero hablar sobre la palabra, o las palabras, ¿no? Ya he hablado con ese tema sobre la palabra, ¿no? Pero estos días nosotros hemos tenido el debate de la nación, donde se dicen muchas palabras, ¿verdad? Donde se reúnen varios hombres, varios diputados, senadores, representantes de todas las provincias españolas, y allí discuten sobre el estado de la nación. Y la Iglesia de Cristo deberíamos estar bien, siendo bastante observadores en cuanto a los tiempos en que nosotros estamos viviendo, observar las señales y hablar sobre ellos. Infelizmente, no les puedo decir una razón en concreta, pero varias razones nos llevan en los últimos posiblemente 15 años que en nuestra conversación aparezca muy poco la vuelta de Cristo. Parece como que Cristo va a tardar muchísimos siglos en regresar, porque simplemente este es algo que está escrito en la palabra de Dios para que nosotros miremos muy de reojo, porque posiblemente nosotros no alcancemos la vuelta de Cristo. Sin embargo, es muy importante para la iglesia que la iglesia hable sobre la vuelta de Cristo y observe las señales, porque las señales hablan del tiempo en que Cristo habrá de volver para buscar a su iglesia y de cómo nosotros tenemos que comportarnos dentro de estos tiempos como iglesia de Cristo. Entonces las palabras es muy importante. La palabra es la expresión, son los términos. Las palabras colocan proposiciones. La palabra es el lenguaje por el cual nosotros nos comunicamos. Es una de las muchas formas de comunicación entre los humanos. Aunque nosotros no creamos, nosotros hablamos más por gesto que por palabra, ¿no? Eso no son solo para los argentinos y los italianos, ¿no?, que gesticulan mucho con las manos. Todos nosotros hacemos gestos, no nos damos cuenta. La cara, cuando nosotros estamos hablando, cerramos, abrimos, sacamos la lengua, apretamos los puños, y hay muchas señales que comunican nuestro estado de ánimo. Por lo tanto, la palabra es algo importante dentro de nuestra sociedad, y la palabra debe ser muy importante para la iglesia. La palabra revela, la abundancia de lo que yo tengo en el corazón, ¿verdad? Alguien que quiere mucho ser rico habla todo el tiempo y busca todo el tiempo algo que le pueda promover el medio para que él consiga mucho dinero, ¿no? Las palabras animan, hay palabras que desaniman,
Hay palabras que honran y hay palabras que deshonran. Hay palabras que hacen que nuestros labios sean una fuente de bendición y otros usan sus labios para maldecir. Hay palabras que nos llevan por buen camino, son buenos consejos, y hay palabras que nos desvían de la verdad. Por lo tanto, la palabra debe ser algo a considerar muchísimo entre nosotros. Y nosotros debemos estar atentos a la palabra. Pero hay una palabra en la cual nosotros, los que decimos que hemos aceptado a Cristo como nuestro Salvador, los que decimos que amamos al Señor, tenemos que estar atentos, porque la palabra también nos da noticia. Ni siempre las noticias que nosotros recibimos son las noticias que nosotros queremos oír. Y posiblemente hoy la noticia que nosotros le podemos dar a través de la palabra no es la noticia que tú quisieras oír en esta tarde, pero posiblemente o ciertamente es la noticia que hace falta saber en nuestro ámbito personal. La palabra que nosotros vamos a predicar aquí hoy no es la palabra que satisface lo personal, porque la palabra que Dios nos trae por medio de su palabra son palabras que confrontan nuestra vida personal con Él. Son palabras que nos llevan a enfrentarnos a nosotros mismos y a descubrir cuál es la parte de nuestra vida que necesita arreglo para con Dios, para como cristiano, cómo vivir. Por lo tanto, esa palabra no es la palabra que nos satisface en lo personal. Algunas de esas palabras, algunas de esas noticias, nosotros las preferimos ignorar, ¿no? No queremos oírlas, y para muchos de nosotros son palabras invisibles, porque me parecen inútiles, me escandalizan, y aunque yo la ignore, la verdad de una noticia no se puede quitar. Y si oigo el mensaje con atención, puede que aquellas palabras me libre de una condenación de la muerte o de ambas cosas. Pues quiero informar una vez más por medio de la palabra quiénes somos y quién podemos ser y cómo podemos ser. Muy importante. ¿Quiénes somos? ¿Quién podemos ser y cómo podemos ser? Y hoy quiero una vez más hablar sobre esto. Y para que nosotros pudiéramos empezar a hablar esta tarde, quisiera que fuéramos al Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 60. Dice así la palabra del Señor: por eso muchos de sus discípulos, cuando oyeron eso, dijeron: dura es esta declaración, ¿quién puede escucharla? Los que pensaron que las palabras del Señor eran una declaración muy dura no fueron los incrédulos, fueron los propios cristianos. Los primeros que en ocasiones nos parece que es muy dura la palabra de Dios somos nosotros mismos. ¿Y cuál razón por la cual la palabra nos parece dura a nosotros? Porque nosotros somos conocedores de la palabra, ¿verdad? Alguien solo puede pensar o creer que una palabra es muy dura si esa palabra le es dicha. Y esta palabra se nos ha dicho también a nosotros por medio de los apóstoles, por medio de los profetas, por medio de hombres inspirados por el Espíritu de Dios, para que nos advirtiera, para que nos mostrara quién somos nosotros y para que nos mostrara, nos revelara qué es lo que Dios quiere de nosotros. Por lo tanto, esta tarde lo que les quiero decir es quién somos nosotros en primer lugar. Porque en nuestra sociedad, en nuestro tiempo,
es una sociedad que ha madurado de una manera equivocada, donde el hombre busca el Dios que él necesita para sí mismo. El hombre busca el Dios para sí mismo, pero para agradar a él mismo, no el Dios según las condiciones bíblicas. Según la Biblia, Dios llama al hombre para que su nombre sea glorificado, no el hombre sea glorificado. La razón por la cual Dios nos llama y nos da su Espíritu Santo y nos da conocimiento de su palabra es para que su nombre sea glorificado, sea exaltado. Y cuando nosotros recibimos esta noticia, entonces muchas de las veces nosotros podemos ser frustrados porque hemos sido enseñados, porque hemos pensado que Dios ha creado al hombre para glorificar al hombre antes que a él mismo. Sin embargo, la Biblia dice que el hombre, para ser glorificado, tiene que ser llamado, tiene que ser lleno del Espíritu de Dios, tiene que ser un instrumento de Dios, pero para su gloria, un instrumento para la honra y para la gloria del Señor. Y muchas de las veces nosotros hemos acercado a Dios con una razón muy egoísta de parte nuestra. Pero la misericordia de Dios es tan buena que aún nuestras razones egoístas nos acercan a Él. Y nosotros hoy podemos decir: Señor, gracias por su Hijo Jesucristo, que nos ha entregado en la cruz del Calvario. ¿Por cuál razón? Porque su palabra nos ha revelado quiénes somos. Bendito sea el nombre del Señor. Y nosotros hoy podemos decir con toda seguridad: somos instrumentos de Dios para su gloria. Alabado sea su nombre. Y la verdad que para muchos no le hace mucha gracia ser el instrumento, porque ellos pretenden ser el que ejecuta ese instrumento. Pero dice que Dios nos ha creado para la honra y para la gloria de su nombre. Y entonces, ¿quiénes somos? Romanos 3:23. Dice Romanos 3:23: por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. Entonces, en primera instancia, nosotros fuimos creados. Todos conocen la historia de la caída del hombre. Y dice que una vez que el hombre cayó, lo que el hombre pasó a ser es privados de la gloria de Dios. Porque todos son pecadores, ¿verdad? Entonces nosotros somos pecadores, porque nosotros fuimos destituidos, nosotros fuimos privados de la gloria de Dios. Entonces, ¿quién éramos? ¿O quién somos? Todo eso depende de en quién yo esté, de cómo yo esté viviendo mis días y de cómo me haya sido revelada la palabra de Dios. Entonces, de principio, nosotros todos somos pecadores, todos somos deudores. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, la palabra lo que me dice esta tarde es: todos han pecado, incluyéndonos a nosotros. Romanos 8:10, si no estoy equivocado, dice que no hay ni un justo, ni siquiera uno. Entonces, si no hay ni un justo, si no hay ni un bueno, si no hay ninguno que sea justo, entonces, para que sea llamado santo, necesita a alguien que lo justifique. Entonces, por lo tanto, si no hay ni un justo, por lo tanto, si fuéramos hoy ser juzgados, seríamos condenados por ser injustos. Entonces, nuestra condición es porque fuimos injustos, porque el pecado trajo una condena sobre nuestra vida. Romanos 6:23, la parte A de Romanos 6:23, nos explica exactamente cuál es la paga, cuál es el cobro por haber el hombre pecado. ¿Qué fue lo que trajo el pecado sobre la vida del hombre? Dice: porque la paga del pecado es muerte.
Dice, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Dónde está la vida? En Cristo Jesús. Bendito sea el nombre del Señor. Por lo tanto, yo debo de entender que lo que la palabra me revela hoy es que sin Cristo no hay vida. Una buena noticia, una muy buena noticia. La palabra revela quién soy y la palabra también me dice cómo adquirir una vida eterna. La palabra dice que yo debo de buscar en Cristo, porque la dádiva de Dios es vida eterna por medio de su Hijo Jesucristo. Por lo tanto, está enmarcado, hay una dirección, hay un medio. La palabra nos está apuntando el lugar para el cual nosotros debemos de ir para obtener vida eterna y salir de la condenación que trajo el pecado sobre nosotros. Pues bien, si Dios nos ha dado vida eterna por medio de Cristo, entonces, ¿quién podemos ser? ¿Quién podemos ser? Romanos 8:13 dice, ¿quién podemos ser en Cristo? Dice, porque si vivís conforme a la carne, habréis de morir, pero si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Por lo tanto, ¿quién podemos ser? Podemos ser personas que están acondicionadas por el Espíritu de Dios para resistir, para decir no a mi pecado. Nosotros no tenemos fuerzas en nosotros mismos para decir no al pecado, pero ya nosotros leemos antes de ese versículo que Dios nos da vida eterna por medio de Cristo Jesús. Entonces Cristo nos capacita para no vivir una vida según la carne, sino según el Espíritu de Dios, para poder vivir. Entonces, ¿cómo puede ser que yo pueda vivir? Cuando yo conozco a Cristo, cuando la palabra me revela quién es Cristo, cuando la palabra me informa de mi estado personal como hombre que fue condenado por el pecado cometido ya en el principio de la humanidad, en Adán y Eva, y dice, así como por medio de un hombre entró el pecado en el mundo, así también por medio de uno entra la vida, entra la gracia, entra la misericordia de Dios sobre nuestras vidas. Entonces hoy hemos encontrado con una realidad que para algunos no es muy satisfactoria. Porque si estoy sin Cristo, si no conozco a Cristo, si no vivo por Cristo, entonces la noticia no es muy buena. ¿Por qué? Porque dice el libro de Romanos, Pablo hablando a los romanos, que la vida eterna es por medio de Cristo. Si no tengo a Cristo, si no vivo por Cristo, entonces estoy bajo condenación. La buena noticia es que en Cristo hay vida eterna. Esa es la buena noticia. Es la buena noticia para mí y para ti. Es la buena noticia para nosotros. Es la buena noticia para todos aquellos en que cuando oyen estas palabras, el Espíritu Santo promueve en él el querer y el hacer de tal manera que lo lleva al arrepentimiento y lo lleva a la cruz de Cristo, porque allá fue donde Cristo pagó el precio de la justificación. Allá fue donde Cristo pagó el precio de nuestra ofensa a Dios. Muy buena noticia. Podemos ser justificados por medio de Cristo. ¿Y qué sucede cuando soy justificado por medio de Cristo? Romanos 8, 1 y 2 nos dice que una vez que yo esté en Cristo, ya no hay condenación. Por lo tanto, si nosotros nos damos cuenta, nosotros ya nos hemos enterado quiénes somos. Somos pecadores. ¿Quiénes somos? Destituidos. ¿Quiénes somos? ¿O cómo estábamos? Condenados. Pero ¿quién podemos ser? Salvos. Tomador, recibidor de una vida eterna. Rescatados, justificados para la gloria de Dios.
Entonces Pablo dice en Romanos 1, dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Entonces, la primera información que yo recibo cuando yo leo este versículo es que ya no hay condenación. Podríamos aplaudir esta tarde y decir, gloria a Dios. No hay condenación. Sí, pero ¿para quién? ¿Para quién no hay condenación? Para los que están en Cristo. Entonces, una buena pregunta que nosotros deberíamos hacer en esta tarde es, ¿estamos en Cristo? Es una buena pregunta para nosotros esta tarde. ¿Quién está en Cristo? ¿Cómo podemos estar en Cristo? Todas esas cosas deberían promover en nosotros un sentimiento esta tarde de preocupación, porque estamos hablando de vida y de muerte, ¿verdad? Estamos hablando de salvación y de perdición. No estamos hablando de cualquier cosa. Y si nosotros hemos creído en Cristo para que nos fortalezca, para que nos levante, para que nos sane, para que nos salve, entonces debe de preocuparnos de qué manera estamos viviendo. Si vivimos en Cristo o si vivimos para nosotros mismos. Porque estar en Cristo es vivir por Cristo. ¿Cuáles son verdaderamente nuestros fundamentos? ¿Cuáles son verdaderamente nuestras razones para estar en Cristo? ¿Qué es lo que nos impulsa a ser cristianos? ¿Qué nos impulsa a estar aquí esta tarde? Cansados, agripados, donde el cuerpo pide para estar acostado, pero nosotros estamos aquí esta tarde. ¿Qué es lo que nos impulsa a estar aquí esta tarde? Cristo es el impulsor. El Espíritu de Dios es el que promueve en nosotros esta tarde el estar aquí para adorar juntos, como cuerpo, como iglesia, como conjunto. Cada uno de nosotros traemos nuestro culto racional, cada uno de nosotros en nuestro particular traemos nuestro agradecimiento, cada uno de nosotros en nuestro particular traemos hoy aquí una razón única, especial, y no puede haber otra más rica o más grandiosa que esta razón. ¿Cuál es la razón? En Cristo no hay condenación, en Cristo hay vida eterna, en Cristo hay rescate. Bendito sea el nombre del Señor. Esta es la razón, Cristo Jesús. Esa es la razón, alabado sea su nombre. No hay nada más importante que Cristo esta tarde, porque Cristo es todo lo que Dios nos ha dado para que pudiéramos tener vida eterna, para rescatar de nuestro estado, para quitar de nuestros pecados, para levantarnos de la muerte en que estábamos nosotros y darnos vida juntamente con Cristo Jesús nuestro Señor. Y estas palabras para algunos son palabras que no son muy vistas, son palabras que no son muy agradables, pero esta es la realidad del hombre. El hombre sin Cristo está bajo condenación. El hombre sin Cristo no tiene vida más que esta. El hombre sin Cristo no tiene más esperanza. El hombre sin Cristo no tiene un porvenir como le gustaría tener. Esta es la realidad bíblica. ¿Por qué, hermano? No puede tener, porque dice que una vez que el hombre muera, pasa juicio. ¿Y cómo me voy a presentar delante de Dios si no tengo a Cristo? ¿Cómo voy a justificarme delante de Dios si Cristo no ha sido mi Señor? ¿Cómo voy a justificarme delante de Dios si Cristo no sea el que incline balanza de justicia a mi favor? Bendito sea su nombre. Imagínense que lleguemos delante de Dios. Voy a utilizar ese cuaderno como espejo, pero aquí no entraría todos mis pecados, faltaría muchos libros, ¿verdad? Pero voy delante de Dios y le presento mi currículum de pecado, ¿verdad? Condenación.
soy pecador. Pero el día que yo me presente delante de Dios, que se lea mi currículum, no hace falta que sea así de grueso, puede ser así de grueso. Pero en aquel día, Jesucristo presentará la paga por mis pecados. Va a representarlo. Ya esto no va a tener ningún provecho, ni ningún sentido. ¿Por qué? Porque Cristo Jesús me ha justificado, me ha limpiado, me ha purificado. Y Él me presentará delante de Dios sin mancha y sin arruga por la gracia del mismo Dios. Que dice que Dios, queriendo justificarme a mí, entregó a su Hijo en la cruz del Calvario. Isaías 53, 10, si no estoy equivocado, dice: le plació a Dios entregar a su Hijo para sufrir en la cruz del Calvario, para pagar mis pecados. Le quiso Dios. Dios promovió la salvación por medio de su Hijo Jesucristo. Por eso la iglesia hoy debe estar agradecida a Dios, porque Dios nos ha dado una nueva condición. ¿Cómo podemos ser salvos? Viviendo por Cristo. Aleluya. Viviendo por Cristo. Dice: pero quiso el Señor quebrantarle, sometiendo a padecimiento. Cuando Él se entregue a sí mismo como ofrenda de expiación, verá su descendencia, prolongará sus días, y la voluntad de Dios, del Señor, en su mano prosperará. Nosotros conocemos a Cristo porque la voluntad de Dios prosperó en manos de Cristo. Cristo, cuando vino al mundo, vino con un legado y lo cumplió, porque entregó su vida en la cruz del Calvario. Y es por eso que tú y yo hoy podemos tener confianza y decir: gracias, Señor, porque nos ha salvado por medio de Cristo Jesús. Ninguna de nuestras obras serían suficientes para salvarnos, pero la justicia de Dios en Cristo Jesús nos justifica delante de Dios. Hoy podemos decir: no hay condenación. ¿Pero por qué no hay condenación? Porque vivo por Cristo. Porque este es lo que Pablo deja muy claro: para los que están en Cristo. Para los que están en Cristo. ¿Y cómo viven los que viven en Cristo? No viven según sus placeres, viven sobre la guianza del Espíritu de Dios. Vive negándose a sí mismo, vive santificando su vida. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús te ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. Por lo tanto, ya aquella condenación, ya aquella condena que el hombre ha ganado en el Edén por haber desobedecido a Dios, ahora en Cristo es liberado. Pero para esto hay que andar en Cristo, hay que vivir por Cristo. Por eso hoy quiero en este momento decir que no ignoremos, que no pasemos por alto, que no nos despreocupemos, que no pensemos en el aspecto de que si Dios nos ha dado una vida en Cristo, si Dios nos ha permitido conocer a Cristo para redención de nuestros pecados, no nos despreocupemos de andar, de vivir por Cristo. Porque Pablo dice: para los que están en Cristo Jesús. Y podríamos meternos por otro camino para explicar esto de otra manera, pero mi razón esta tarde, mi motivación esta tarde, no es que nosotros hagamos más larga esa palabra, sino que nosotros salgamos de aquí pensando en esta palabra, pensando en quién fui, quién soy y quién seré. ¿Quién fui? ¿Quién soy? ¿Y quién seré? Fui condenado. Soy salvo por medio del sacrificio de Cristo.
Y para mi manera de ver, desde mi lenguaje esta tarde, lo voy a poner en futuro. Y seré justificado en el día del juicio delante de Dios por medio del sacrificio. Pero eso ya está hecho. Ya Cristo me ha justificado. Entonces solo me cabe dos cosas esta tarde. Fui pecador y condenado, soy un pecador salvo por medio de Cristo Jesús nuestro Señor. Entonces, ¿qué es lo que marca la diferencia en mi día de hoy? Marca Cristo. Antes vivía sin Cristo, ahora vivo con Cristo, por Cristo, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas, dice su palabra. Por lo tanto, queridos hermanos, en esta tarde no quiero alargarme ya mucho más en esa palabra, pero quisiéramos que nosotros no nos fuéramos de aquí ignorando, o que hiciéramos lo mismo que hicieron los discípulos en el primer versículo que nosotros hemos leído esta tarde, que Juan capítulo 6 versículo 60. Dice que para algunos aquella noticia les pareció una noticia muy pesada, les pareció una noticia muy difícil, y dice que la razón de esas noticias, muchos se fueron, muchos dejaron de caminar con Cristo. Les quiero aconsejar a esta tarde, no ignore esta palabra. Les quiero aconsejar esta tarde a que no la abandone, porque esta noticia puede que te sorprenda. Pero agárrate de Cristo esta tarde. Acérquese a Cristo. Vaya a la cruz de Cristo. Y allá recibamos cada uno de nosotros consuelo, justificación para nuestra vida, porque nosotros éramos condenados. Aleluya, pero hoy somos salvos única y exclusivamente por la gracia de Dios que hay en Cristo Jesús. Por eso la iglesia esta tarde debe de estar alegre. Por eso la iglesia esta tarde debe de estar regocijada. Por eso la iglesia esta tarde debe de estar feliz. ¿Por qué, pastor? Porque éramos condenados. Pero si vivimos en Cristo, tenemos vida eterna. Tenemos vida eterna. Y esa es la razón, la única y exclusiva razón por la cual la iglesia debe alegrarse en esta tarde. La iglesia no debe alegrarse en esta tarde porque tiene un buen trabajo, y estamos hablando en lo particular. La iglesia hoy no debe alegrarse porque tiene una buena casa o porque tiene un buen sueldo. La iglesia en lo particular y la iglesia en lo general, en el grupo, nos alegramos esta tarde porque Dios nos entregó a su Hijo unigénito para que pudiéramos creer en Él y ser salvos por medio de Él. Esta debe ser nuestra alegría. Ya no somos condenados. Bendito sea el nombre del Señor. Cristo con su sangre puso un sello muy bello en nuestra vida y puso liberado, libre, salvado, comprado, para que la gloria de Dios fuera vista sobre nosotros. Por lo tanto, queridos, en esta tarde, las palabras de Dios tienen muchas noticias para darnos, y algunas puede que nos sorprendan muchísimo, porque nos va a corregir, nos va a dar un tirón de oreja, porque nos va a advertir. Pero es porque Dios nos ama. Porque dice que Dios solo corrige al que ama. Al que no es hijo, Dios no se preocupa. Los que tenemos hijos aquí, si el hijo del vecino es ladrón, nos preocupamos de que nuestro hijo no ande con él para que también no se haga ladrón. ¿Verdad? Si el hijo del vecino es irrespetuoso, sí nos preocupamos que el nuestro no ande con el de él para no aprender las malas costumbres. Por eso la palabra de Dios nos corrige tanto. Porque Dios quiere hijos sabios, quiere hijos temerosos. Porque Dios quiere hijos que sean luz en las tinieblas. Por eso la palabra de Dios nos corrige, no por otra cosa. Para que la gloria de Dios sea vista a través de nosotros. Alcanzamos y estamos en un lugar de privilegio. ¿Por qué? Porque por medio de nuestra vida
por medio de nuestra finita vida, Dios puede ser conocido a lo largo y a lo ancho de la tierra. Bendito sea su nombre. Exaltado para siempre sea el Señor de los cielos y de la tierra, el cual promueve en nosotros el querer y el hacer, y creer en su Hijo Jesucristo para que nosotros pudiéramos ser salvos por Él. No hace falta que tú y yo hagamos ninguna obra para que seamos salvos. Cristo ya ha hecho todo lo que tenía que hacer. Así que el Señor esta tarde pueda hablar a vuestro corazón y que esta pregunta siga sonando en nuestra cabeza, porque dice que ya no hay condenación, pero para los que están en Cristo Jesús. Andemos en Cristo, vivamos por Cristo y para Cristo. La honra, la gloria, el honor y el poder sea para Él. Así que en esta tarde, que el Señor les bendiga y que su palabra, sus noticias, sea algo a llevar en consideración, porque nos informa de quién fuimos, de quién somos en Cristo Jesús, no solo hoy, mas para siempre. Bendito sea su nombre. Cuando se termine aquí, viviremos, dice la palabra de Dios, con Cristo, y veremos tal como Él es. Nuevo cuerpo, nuevo cielo y nueva tierra. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. Por eso, que aún en medio de nuestras tristezas, de nuestras dificultades, de nuestras enfermedades, nosotros podemos seguir adorando y exaltando a Dios, porque somos conscientes de quién somos por medio de Cristo Jesús. Alabado sea su nombre. Quiero orar esta tarde y quiero pedir al Señor que cada día Él nos abra el entendimiento para que sus buenas noticias pueda ser algo bien presente en nuestra vida y que nosotros podamos estar confiados que nuestra salvación es única y exclusivamente por medio de Cristo Jesús, nuestro Señor. Padre nuestro que está en los cielos, te damos gracias, Señor, por el plan perfecto de salvación que tú nos brindas por medio de Cristo Jesús. Aleluya. Has cobrado el precio de nuestra ofensa en tu Hijo. Y hemos leído hoy, Señor, que tú has querido que así no fuera, Señor. Y hemos entendido que no somos merecedores, porque gracia es favor inmerecido, Señor. Que deberemos creer en ti, Señor. Pero tu palabra nos dice que para creer necesitábamos fe. Y dice que la fe es un regalo tuyo, es don, Señor, que viene de ti a nuestra vida y que nos capacita para creer en el sacrificio de su Hijo unigénito. Por lo tanto, Señor, todo lo que se refiere a nuestra salvación, debemos única y exclusivamente a ti, Señor. Y hoy estamos en tu presencia para glorificar, para adorar, para exaltar, Señor, tu santo nombre, por tal regalo, Señor, por tal beneficio, Señor, por tal gracia, Señor, de tal manera que antes estábamos condenados y ahora somos salvados, Señor. Exaltado sea para siempre. Ojalá pudiéramos entender esto, Señor. Aleluya. Ojalá pudiéramos entender de verdad esto, Señor. Para adorarte, Señor, como tú te mereces, para exaltarte, para servirte, Señor, como tú verdaderamente te mereces, Señor. Así que hoy quiero pedir, Señor, que revélanos, Señor, tu gracia cada día, para que podamos, Señor, vivir por Cristo cada día, estar en Cristo cada día, para que podamos, Señor, llevar el cartel, Señor, de la frente, en el pecho colgado: libre soy por la gracia que hay en Cristo Jesús. Gracias te damos, oh Dios, por todo eso, hoy y siempre. Amén y amén.